Hola, muy buenos días. Antes de nada, pues dar la bienvenida a aquellos que se incorporan después de las vacaciones. Os hemos echado mucho de menos, sabemos que estabais disfrutando de los chiringuitos y de la playa, de la montaña, donde fuera, pero qué bueno sentirnos familia y reencontrarnos de nuevo y con ilusión y con ganas de seguir adelante en la misión que el Señor nos ha dado como iglesia, que es un privilegio en el tiempo que tenemos que vivir, que vemos que cada vez está la cosa peor, ¿no es verdad? Pues es un privilegio poder ser sal y luz ahí en el lugar donde Dios nos ha puesto. También dar la bienvenida, saludar a aquellos que nos están viendo, que sabemos que son muchos, a través del YouTube y las redes sociales, que están escuchando los mensajes, que también pensamos en vosotros y sabemos que estáis ahí. Estamos ya a punto de terminar la serie. Al final de mes sabéis que tenemos los bautismos y nos quedan 2 mensajes, este y el que viene. Después tendremos una serie de 2 mensajes que tienen que ver con el enfoque que tenemos que tener como cristianos y como iglesia en este momento y por lo tanto estamos en el penúltimo mensaje. Creo que es un mensaje muy personal, muy interesante, porque habla de la vida del que escribe el Salmo 119. Es como un testimonio personal. A mí me encanta escuchar una buena reflexión, ¿no? Cuando uno está viendo un programa de televisión, gracias, no sé lo que pasa, si es el aire. Me gusta escuchar una buena reflexión. Cuando estás en clase, un maestro te da un buen discurso, una buena lección, ¿no? Una buena presentación, pero lo que más me gusta de todo es escuchar un testimonio personal. ¿A que sí? O sea, cuando alguien te cuenta su vida, eso tiene un poder que no tiene tanto una lección o una reflexión. Me encantan los testimonios personales porque a través de ellos podemos conocer la vida de la persona, podemos conocer la historia de esa persona, todo lo que esa persona ha vivido desde que nació hasta este momento en el que la conocemos, ¿no? La verdad que los testimonios personales tienen ese poder. Cuando estamos hablando de los cristianos, estamos enseñando a los que se bautizan que tienen que dar su testimonio personal y que tienen que pensar cómo era su vida antes de conocer al Señor, cómo fue que lo conocieron y cómo es su vida después de haber conocido al Señor. Eso es un testimonio personal como cristianos, ¿no? ¿Cómo vivíamos, cómo pensábamos, qué hacíamos antes de conocer al Señor? ¿Qué fue lo que nos llevó a la iglesia, al Señor, al Evangelio, etcétera? ¿Y qué ha cambiado, ¿no? ¿Qué es diferente desde ese momento? Mira, en los testimonios personales, cuando alguien los da, y vamos a escuchar algunos, como decía, al final de mes, podemos ver lo dura que es la vida a veces. ¿A que sí? No hay nadie que se libre. O sea, cuando cuenta una historia personal de su vida, siempre hay un momento difícil, siempre hay un momento duro. Lo dura que es la vida a veces, las circunstancias por las que esa persona o nosotros mismos hemos tenido que pasar, las lecciones duras que hemos tenido que aprender, que algunas lecciones duras nos ha enseñado la vida hasta aquí, y hemos tenido que reponernos, hemos tenido que seguir adelante y aprender esa lección en lo que se llama la escuela de la aflicción, o sea, de la vida. O sea, la vida es una escuela y a veces hay unas lecciones que la vida nos enseña, que es la escuela de la aflicción. Pues bien, hoy el salmista, en el pasaje que vamos a ver, nos va a dar su testimonio personal. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio personal. Tenemos algunas circunstancias difíciles, algunas lecciones duras que hemos tenido que aprender. Y vamos a ver las lecciones duras que tuvo que aprender el salmista, la trayectoria de su vida, las circunstancias por las que tuvo que pasar, las lecciones que la vida le enseñó. Vamos a ir al Salmo 119, versículos 65 al 72, y dice el salmista lo siguiente: Bien has hecho, oh Señor, con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, subrayar eso, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno
me es haber sido humillado. La segunda vez que aparece, lo subrayamos, para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca, mejor me es a mí la ley de tu boca, que millares de oro y plata. Es evidente por este pasaje que hay un antes y un después en la vida de esta persona, ¿no? Algo duro tuvo que pasarle para que diga 2 veces que tuvo que ser humillado. Nos gustaría saber qué fue lo que pasó, pero no lo sabemos, pero sabemos que fue humillado. Y eso es la vida. Hay un antes de haber sido humillado. Dice él que descarriado andaba. Hay una hora, un momento en el cual cambia todo porque ha sido humillado. Dice en el versículo 67, antes que yo fuera humillado. Versículo 71, bueno me es haber sido humillado. Por lo tanto, hay un antes, un durante y un después. Dice para que aprenda tu estatuto. Así que el antes en la vida del salmista es que descarriado andaba. El que cambia, la circunstancia que cambia el ahora es que ha sido humillado. Y en tercer lugar, lo que es su vida después. Dice, bien me has hecho. Bien me has hecho, oh Señor. Bueno eres tú y bienhechor. Bueno me es haber sido humillado. O sea, esto, ¿quién es capaz de decir, después de haber sido humillado, que ha sido bueno? ¿No? O sea, pero él reconoce ahora, después, que fue bueno. Que fue bueno para él haber sido humillado, porque de esa manera aprendió. Para aprender, para que aprenda tus estatutos. Así que vamos a ver el testimonio ya despacito de este hombre, del salmista, porque es la historia suya, pero también es tu propia historia. Porque en tu vida hay un antes, hay un durante y también hay un después, si eres cristiano. Si no lo eres, todavía estás en el antes. Para serlo, tendrás que estar en el durante, en el momento que lo puede cambiar todo, para que después puedas decir, bueno, me ha sido haber sido humillado, porque de esa manera he aprendido cuando de otra manera no lo habría hecho. Por lo tanto, es también tu historia, es nuestra historia. Testimonio personal del salmista y como título, las lecciones duras de la vida que tenemos que aprender. Él mira para atrás, dice que antes de que pasase eso, el haber sido humillado, mira para atrás y dice, descarriado andaba. O sea, tú puedes mirar para atrás y decir que eso es lo que tú estabas, descarriado. ¿De acuerdo? Él mira para atrás y define su vida con 2 palabras, descarriado, andaba. Mira, puede ser que se refiera a cuando él todavía no era cristiano y por lo tanto tuvo que ser humillado para serlo. O puede ser que siendo cristiano ya no vivía como debía vivir como cristiano. Vivía descarriado. ¿Es posible que un cristiano viva descarriado? Claro que sí, sí. Puede ser el caso del salmista. O puede ser que se refiera a antes de conocer al Señor, de tomarle en serio en su vida. Sea como sea, hay aquí un antes y un después en su vida. Mira, hay un antes en su modo de pensar, en su modo de ser, en su modo de vivir su vida, en su modo de entender a Dios y entender su palabra. Y lo resume con estas palabras, con estas 2 palabras. Antes que yo fuese humillado, yo andaba descarriado. Bien, ¿quién es aquel que está descarriado? Dice el diccionario, es una persona que se aparta del carril, que se sale de la ruta, que se sale de la carretera, del camino. Es aquella persona que se aparta de lo que es justo y lo que es razonable. Es también una persona pervertida,
depravada, torcida, viciada, corrompida, envilecida, degenerada. A menudo escuchamos esta expresión, iba bien, pero se ha descarriado, ¿no? No lo hemos escuchado, por lo menos antes se oía decir, oye, esta persona iba bien, iba más o menos recto, pero de pronto se ha descarriado. Bien, fue lo que le pasó a alguien del Nuevo Testamento, al hijo pródigo, que iba bien, estaba en la casa del padre, pero no estaba conforme ni contento y decidió vivir la vida, quemar la herencia de su padre, disfrutar de ese dinero y vivir como vivió. Hasta que lo perdió todo, se quedó sin amigos y terminó humillado, comiendo la comida que los cerdos comían. Este es un ejemplo del Nuevo Testamento de una persona descarriada. De alguna manera, a la luz de lo que él sabe, el salmista sabe ahora, es consciente de que no andaba bien, de que no hacía lo correcto. Pero bien, no hace falta ser cristiano e ir a la iglesia para hacer ese análisis personal de que no andamos bien ni hacemos lo que debemos hacer. Cada uno, aquí, sea o no sea cristiano, puede saber, sin necesidad de ser cristiano, si estás viviendo lejos de lo que es correcto, lejos de lo que es razonable y lejos de lo que es justo. Puedes saber si vives una vida desorganizada, desordenada, descarriada, o que más o menos vives una vida recta. No hace falta ir a la iglesia, ¿no?, para que te digan, eres una persona descarriada. Tú mismo puedes saberlo. Tú mismo puedes deducir si andas descarriado. Pero es cierto que cuando uno conoce la Biblia, cuando uno conoce al Señor, cuando uno va a la iglesia, cuando uno conoce la palabra de Dios, puede afirmar con rotundidad, pues como dice el salmista, que antes que fuera yo humillado, pues descarriado estaba, descarriado andaba. C.S. Lewis decía que un hombre no puede decir que una línea es torcida si no tiene una noción de lo que es una línea recta. Es verdad eso, ¿eh? O sea, ¿cómo puedes decir tú que eso está mal si no sabes lo que está bien? Pero como sabes que hay un concepto del bien, puedes decir, eso está mal, lo de la línea. Uno puede decir que esa línea está torcida porque sabes lo que es una línea recta. Si no sabes lo que es una línea recta, no podrías decir, esta línea está torcida. Pues bien, Dios ha puesto en el corazón de cada persona, en nuestra conciencia, su ley. Y no hace falta ir a la iglesia para deducir cómo estás andando, cómo estás empleando tu vida. Si es una vida recta o es una vida descarriada, ¿de acuerdo? Así que de una manera innata podemos decidir eso. No es algo que la iglesia te dice, sino que te lo dice tu propio corazón, porque Dios te ha dado una conciencia, ha puesto su ley en tu corazón para que sepas que eso está bien, pero que eso no está bien, para que sepas cómo debería vivir. Además de concluir que su vida era descarriada, reconoce que le faltan dos cosas. Si lo habéis leído ahí, él pide dos cosas. Dice, dame buen sentido y sabiduría. Probablemente la falta de estas dos cosas son las que hacen que se descarríe. La falta de sentido y también la falta de sabiduría. Y yo creo que son las dos cosas por las que nos descarriamos. Le falta, y por eso probablemente se descarrió, dice, dame, Señor, porque Él no lo tiene, dame buen sentido o buen juicio. Esto quiere decir tener una buena cabeza. Tener una buena cabeza. Mira, buen sentido, buen juicio, es lo que te decía tu abuela cuando tú hacías una trastada, que te decía, ¡ay, qué mala cabeza! ¡Qué mala cabeza! ¿Eh? ¡Qué poco juicio! Hijo, qué poco sentido. Bien, eso es lo que nos descarrila. ¿De acuerdo? Así que, de alguna manera, la buena cabeza es necesaria. La cordura, la sensatez, es necesaria en la vida para distinguir lo que es recto de lo que es torcido. Ahora bien, hay que decir como cristianos que la facultad de conciencia, la inteligencia,
y los demás poderes del ser humano están dañadas por el pecado. Están afectadas por el pecado, por la caída. Y por lo tanto, la inteligencia es propensa a tomar malas decisiones y a equivocarse. Por eso dice Proverbios, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No está diciendo aquí la Biblia que debemos los cristianos dejarnos el cerebro en la puerta cuando creemos en el Señor. Lo que está diciendo es que tienes un cerebro que te ha dado Dios, pero como no lo midas a la luz de la palabra, puedes tener una mala cabeza, puedes tener una mala decisión, ¿de acuerdo? Entonces, la cabeza, el buen sentido o el buen juicio tiene que ser iluminado por la verdad de la palabra de Dios. Por eso más adelante dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo tengo una inteligencia, tengo una cabeza, un intelecto, pero reconozco que esto no es perfecto, por lo tanto, tiene que ser iluminado por la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, por esa razón, dice él, yo me he descarriado porque tenía una mala cabeza. Y ahora dice aquí, enséñame, dame buen sentido, dame una buena cabeza para vivir como debo. Pero lo segundo que le falta es sabiduría. Es sabiduría. La sabiduría es algo más alto que la buena cabeza, es la capacidad de vivir aquello en lo que crees, ponerlo en práctica, ¿no? La sabiduría es la información que se vive, ¿no? No que se sabe, sino que se vive. Le falta también, y le ha faltado sabiduría, por esa razón se ha descarriado. En tercer lugar, y lo podemos deducir de manera indirecta, cuando él se refiere a la vida de aquellos que no creen, dice que se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Él ahora es creyente, se regocija en la palabra de Dios, pero él describe a aquellos que no lo hacen, aquellos que no creen en la Biblia, como que tienen un corazón engrosado, con grasa, con sebo. ¿Qué es eso? Ahora se habla mucho del hígado graso, ¿no? El hígado graso es que el exterior del hígado se llena de grasa y ¿qué es lo que hace? Que te puede matar. Hace que el hígado no funcione como debiera, porque está lleno de sebo, lleno de grasa. Se habla también de la grasa en el corazón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando el corazón está engrosado, lleno de grasa, es que no funcionamos como deberíamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el corazón engrosado es también la fuente de la incredulidad, del descarriarse, de no hacer caso, de no ajustarse a lo que es correcto, ¿no? Entonces él habla de eso, ¿no? Y lo que está diciendo aquí, que si tenemos el corazón lleno de grasa, no vamos a percibir las cosas espirituales, no vamos a apreciar la palabra de Dios, no vamos a alabar a Dios, nos parecerá una tontería. ¿Qué está haciendo esta gente aquí el domingo por la mañana? ¿Me entendéis? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque tu corazón no es capaz, porque está lleno de grasa, de percibir, como dice Pablo también, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. ¿No? Ese velo que dice también la Biblia que está en nuestros ojos, que nos impide ver, discernir las cosas espirituales. Bien, pues así estaba él también, tenía el corazón engrosado. En cuarto lugar, es que dice en el versículo 72 al final, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Lo cual quiere decir que antes de que fuese humillado, para él lo más importante en la vida es la plata. Como dicen en Latinoamérica, ¿no? Oro, plata, la plata. O sea, la riqueza, las posesiones, este tipo. Ahí está tu corazón, ahí está tu vida. Y ahora dice, mejor para mí es tu palabra que el oro. Mirad, eso no lo dice todo el mundo, ¿eh? Porque podemos estar aquí en la iglesia y pensar que lo más importante en la vida, deja tú la palabra, sino es prosperar económicamente, conseguir, acaparar, etcétera, ¿no? Cuando una persona es capaz de decir, ahora para mí, ahora que te conozco, ahora que he sido humillado, ahora que me he convertido, ahora reconozco que antes para mí lo más importante en la vida era el oro y la plata y ahora han cambiado mis valores. Ahora lo más importante para mí es tu palabra. Así que tenemos 4 o 5 cosas que son prueba de una vida descarriada. Mira, esto ya es un mensaje en sí.
La primera es que tiene esa persona una mala cabeza. Como tengas una mala cabeza, te vas a meter en líos. En segundo lugar, que te va a faltar sabiduría. Cuando falta la sabiduría, también cometes multitud de problemas y te metes en multitud de problemas y cometes errores. Que tienes el corazón engrosado, insensible a lo que dice la palabra de Dios. O sea, que estás escuchando la Biblia, estás escuchando la palabra y te da igual, ¿no? Para ti no es importante. Y el dinero probablemente, ¿no se oye a través de este micro? Sí se oye, ¿no? ¿No se oye? Pues que el dinero también probablemente para ti sea lo más importante. No sea la iglesia, servir al Señor, seguir a Cristo, ser un discípulo, no. El dinero quizás sea lo más importante. Menosprecio de la palabra. Pues eso es lo que hace que una vida se descarríe. La mala cabeza, la falta de sabiduría, el corazón duro y el dinero como lo más importante en tu vida. Ahora ese es el antes. Vamos ahora a la hora. Aquello que pasa en su vida. Por eso dice, antes que fuera yo humillado, bueno me es haber sido humillado. Es algo, a mí me hubiera gustado estar indagando de ver qué podría ser esto. Aquello que le humilló. No lo sabemos. Lo que sabemos que pasó. Sabemos que ocurrió algo ahí que marcó la diferencia. Parece ser que es un momento de humillación, un momento de aflicción. Y aunque nos gustaría saber qué fue, lo que sabemos es que le humilló. ¿No? De nuevo, como el hijo pródigo. ¿Qué fue lo que humilló al hijo pródigo? Tener que comer la comida que comían los cerdos. O sea, mientras que tenía dinero en el bolsillo, tenía muchos amigos, la fiesta, la diversión, pero amigo, aquello se acabó. Y lo que le hizo entrar en razón, que dice además el texto, veis que hay un antes y un después también en su mente, es que dijo, oye, que los siervos de mi padre comen mejor que como yo. O sea, que... Y entró en razón. Entonces, eso fue lo que le humilló, que terminó de esa manera. Así que a veces es necesario en la vida, porque yo he dicho en otras ocasiones que en la vida se aprenden de dos maneras. Por instrucción o por la alpargata de la abuela o de la madre. O sea, aquello que decimos, mira, aprendemos por las buenas o por las malas. Eso es sabiduría divina. Porque eso es lo que ocurre. O sea, la Biblia que Dios nos da es para enseñarnos por instrucción, para evitarnos las lecciones duras por las malas. Por eso los padres se enseñan por instrucción, por eso enseñamos la Biblia aquí por instrucción para no, se llama, vale prevenir que curar. O sea, o aprendemos de estas dos maneras, por instrucción o por las circunstancias de la vida. Dios nos enseña por su palabra, pero también, como tengamos mala cabeza, como seamos orgullosos, como seamos soberbios, como no queremos hacer caso, nos va a enseñar, pero por las malas. Y serán circunstancias duras y amargas que tendremos que vivir. A veces las circunstancias amargas son las que nos humillan. ¿Os acordáis de Pablo lleno de sí mismo, lleno de persiguiendo a los cristianos, voy a matarlos? El Señor le tuvo que tirar del caballo, ¿a que sí? Le humilló. Antes que fuera yo humillado, él no lo ha dicho, pero podría decir, era soberbio, orgulloso, un cretino, algo así. Y al final dice, bueno me es haber sido humillado. ¿A que sí? Fue una lección dura, pero al final concluye diciendo que al final reconozco que era necesario aprender cuando no quería, de esa manera, cuando no quería aprender de otra. ¿De acuerdo? Así que esta circunstancia no es algo que sale de nosotros de manera natural. Es Dios el que tiene que humillarnos porque nosotros no nos vamos a humillar a nosotros mismos. Y Dios tiene que usar circunstancias, a veces amargas, cuando no queremos hacer caso. Por eso dice,
Bueno es haber sido, o sea, es otro el que ¿me entendéis? El que le enseña la lección porque él no la quiere aprender. Bueno ha sido para mí que otro me haya humillado. Así que lo que el Evangelio, fijaros, el Evangelio nos pide dos cosas. Cuando Jesús predicaba el Evangelio, pedía solamente dos cosas. ¿Os acordáis? No pedía muchas cosas. Hoy si estamos en una religión y tal, nos pedirá 200 cosas. Una lista de cosas para ser un buen cristiano, no sé qué, sé cuánto. Jesús pedía dos cosas, arrepentimiento y fe. Bien, las dos cosas requieren cierto grado de humillación. El arrepentimiento es un acto de humillación, porque es un acto de reconocimiento de que tú estabas perdido, de que tú necesitabas a Dios, de que eres pecador. ¿Y cuánto cuesta reconocer que uno es pecador? ¿No? Estas dos acciones requieren cierto grado de humillación. Jesús luego lo dice, que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, muera a sí mismo y sígame. O sea, pide dos cosas solo, pero requieren cierto nivel, cierto grado de bajarnos del caballo y de humillarnos y reconocer que ciertamente Dios tenía razón cuando dice lo que dice de nosotros y de nuestro corazón engrosado. O sea, hay ejemplos en la Biblia, ¿no?, de esto, ¿no? ¿Os acordáis de la prepotencia de Moisés? Tuvo que ser humillado, 40 años en el desierto, había matado allí a unos egipcios. El orgullo de Jacob, Dios tuvo que dejarlo cojo porque luchó con Dios. El orgullo de Pablo, caerse del caballo. Hasta Jesús, fijaros, dice el libro de Hebreos que aunque fue hijo, tuvo que aprender a obedecer. Oye, pero tú, si es Dios, le cuesta, pues tuvo que aprender como ser humano también a ser obediente. ¿Y cómo aprendió? Ahí está en el texto. Por lo que padeció. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Así que no agrada ser humillado, no pedimos a Dios que nos humille, es doloroso, son dolorosas las lecciones que la vida nos tiene que dar en esa escuela de la aflicción, pero el camino para la conversión, el camino para aprender obediencia a Dios, a tener una buena cabeza, a vivir la vida con sabiduría, es humillarnos y reconocer que Dios tiene razón. Decía la autora de Corrie ten Boom, que es una persona muy interesante, decía, Dios nunca permitirá una carga para romper tu espalda, sino para doblar tu rodilla. Cuando Dios permite una lección dura en tu vida, no es para romperte, para dañarte, ahora lo veremos, sino para ponerte de rodillas. Para ponerte de rodillas. Mira, Spurgeon decía, yo por mi parte creo que debo más al yunque y al martillo, al fuego y a la lima, que a cualquier otra cosa. Bendigo al Señor por las correcciones de su providencia, mediante las cuales me ha bendecido, por un lado, con lecciones dulces, pero por otro lado, me ha bendecido con lecciones amargas. Por la aflicción, Dios separa el pecado que odia del alma que ama, que es lo que hace un padre con un hijo, ¿no? Que corrige a un hijo, pero castiga la acción del hijo, la acción que le causará daño. Lutero decía, no supe el significado de la palabra de Dios hasta que llegué a la aflicción. Siempre le he encontrado como una de mis mejores maestras de escuela en la vida. Bueno es, dice el salmista, haber sido humillado. Fue bueno para él. Es lo que pensaba. Pero también debemos de cuidarnos de pensar que los momentos de aflicción por los que pasamos automáticamente te harán mejor y más obediente, porque no es así. Lamentablemente hay muchos que están peor todavía después de la aflicción, porque no recurren, no aprenden y su estado todavía es peor. La peor aflicción de todas
es una aflicción perdida, en la que no has aprendido nada de ella. Así que Dios permite lecciones duras en nuestra vida para que no sigamos teniendo una mala cabeza, ¿no? Porque no siempre estas lecciones duras te hacen mejor. Lamentablemente no siempre es así. Pero ese fue el momento en el que él dobló, cuando fue humillado. ¿Hubo un momento en tu vida en el cual tú también lo fuiste? Yo sí, yo lo he dicho alguna vez, a mí me costó mucho reconocer que yo era pecador, tú. Yo entendía todo el Evangelio, pero decir, Señor, perdona mis pecados. Porque si yo me confieso todos los días, voy a misa, comulgo, rezo el Padre Nuestro. Me costó trabajo eso. Y tú puedes hablar con la gente no cristiana y cuando llegas a eso del pecado, ves cómo se revuelven en la silla, ¿no? Es una cuestión de soberbia. Porque en el fondo tienen evidencia de que no viven una vida recta. O sea, aquello de la línea torcida. Cada ser humano es consciente de que, pero cuesta trabajo reconocerlo. ¿De acuerdo? Pues ese fue el momento en el que yo fui humillado. Me costó reconocer que era pecador y cuando lo reconocí, entonces el Evangelio hizo su obra de transformación en mi vida. En tercer lugar, hay un después. El después de la vida del salmista. Dice en el versículo 65, dice, bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Bueno eres tú, haces bien, eres bienhechor. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea, esto demuestra que es otra persona, que es otro hombre, y todo el pasaje está lleno de agradecimiento por haber sido humillado. Por haber sido humillado. Mira hacia atrás ahora y reconoce que, Señor, descarriado andaba, pero tú me has enderezado, tú me has hecho bien. Eres un Dios bienhechor, no malhechor. Cuando una persona pasa por una lección dura en su vida, la conclusión que saca es que Dios no es bueno, que Dios no te hace bien, que te causa mal. Pero él dice que Dios es bienhechor. Bueno eres, no eres malo, y bienhechor. Haces bien, eres el que hace bien. Un malhechor es el que te hace mal, pero un bienhechor es aquel que te hace bien, porque lo que permite que pase en tu vida es para hacerte bien. Y reconoce finalmente que ha sido bueno pasar por ahí, el haber sido humillado, para que de esta manera aprenda su palabra, porque de otra manera no los hubiera aprendido. Así que lo primero que hace una persona que viene al conocimiento de Dios, que es cristiana, que sigue a Jesús, es agradecer. Es agradecer a Dios el bien que le está haciendo al recibir el regalo de la salvación. Lo segundo que hace una persona es creer. Dice que enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. O sea, cuando conocemos los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y creemos en ello, recibimos buen sentido y buena cabeza. Y podemos vivir la vida con sabiduría. Así que la buena cabeza, la sabiduría para la vida viene de la palabra de Dios. De que nuestra cabeza sea iluminada por la verdad de la palabra de Dios. Así que tenemos que creer lo que dice la palabra. Lo tercero es aprender. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Los he creído, pero tengo que seguir conociéndolos y creyendo. Por lo tanto, un creyente que anda con el Señor es una persona que quiere conocer más y mejor cada día la palabra de Dios. Por eso le pide a Dios que le enseñe. Señor, enséñame esto, ¿no? Eres bueno, bienhechor, enséñame tus estatutos. Versículo 68, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que de esta manera aprenda. Porque de otra manera no quería aprender. Así que lo tercero es aprender. Lo cuarto es guardar. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, más ahora guardo tu palabra. Contra mí se forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Así que el buen sentido, la buena cabeza, la sabiduría, no solamente está en el creer que sí, que es necesario creer,
No solamente está en el saber, que sí, es necesario que lo sepa, pero lo más importante de todo es el guardar. Por eso dice, yo guardaré de todo corazón tu mandamiento. En quinto lugar, es regocijarse. Regocijarse en lo que hemos recibido. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Gozarnos en lo que somos, gozarnos en lo que creemos, gozarnos en lo que vivimos, lo que tenemos del Señor, aunque otros no lo hagan. Aunque otros no vayan a la iglesia, no aprecien la Biblia, no aprecien lo que nosotros creemos. Yo en tu ley me he regocijado. En sexto lugar, es valorar lo que es mejor. Ahora, lo mejor para mí no es el oro y la plata, sino la ley de tu boca. La ley de tu boca es mejor. ¿Realmente tú crees que lo mejor para ti en tu vida, por encima de todo lo material, es lo que Dios te da, lo que Dios te ofrece, lo que tienes en la Escritura? Pues bien, ese fue el testimonio personal. Al final, bueno le fue haber sido humillado. Así que no lo pensamos lo suficiente, no valoramos lo suficiente, no reconocemos lo suficiente, pero es cierto que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha hecho bien. Decía un autor, piensa en todas las formas que Dios te ha hecho bien. Él te ha llamado, te ha elegido, te ha traído hacia Él, te ha rescatado, te ha declarado justo, te ha perdonado, te ha hecho su hijo, ha puesto su espíritu dentro de ti, te ha adoptado en su familia, te ama, te ha hecho un rey sacerdote, te ha dado dones para que le sirvas y te recompensará por ello. Por lo tanto, Él al final dice, bien me has hecho, oh Señor. Y yo digo una cosa, yo creo que es la conclusión de todo cristiano cuando mira hacia atrás en su vida y tiene que concluir diciendo, Señor, qué bien me has hecho al venir a mi vida, ¿no? Al iluminar para que entienda tu palabra, al darme una buena cabeza, al darme sentido para vivir la vida con sabiduría. Bien has hecho con tu siervo, oh Señor. Así que Dios es bueno y aunque tengamos que aprender alguna lección amarga, Él nos hará bien. Por otra parte, si tenemos mala cabeza, si somos desobedientes, eso va a tener aflicción y consecuencias en nuestra vida. Pero podemos, obedeciendo, volvernos a lo que Dios quiere que vivamos y que hagamos. Tenemos también, a la luz de este pasaje, que ser agradecidos, incluso cuando tenemos que aprender lecciones duras. La verdad que al principio, cuando tienes que aprender una lección dura, no das gracias. Pero cuando has aprendido 5, ya empiezas a dar gracias. Porque ya te das cuenta del efecto positivo que ha tenido en tu vida el haber sido humillado, el haber tenido que aprender esa lección. ¿Me entendéis, no? Quizás en ese momento no se valora lo que Dios está queriendo enseñarnos, pero después uno reconoce que ha sido bueno, que es un Dios bienhechor y no malhechor. Hacer eso, reconocer eso, es una señal inequívoca de madurez espiritual. Una persona que es capaz de decir, estoy agradecido, Señor, por las cosas amargas que has tenido que permitir en mi vida para que yo deje de estar descarriado. Es una persona que ha entendido el Evangelio y que ha valorado lo que Dios ha venido a hacer por él. Pero incluso cuando tú tienes que pasar por una lección dura, probablemente a lo mejor eres ateo o no eres cristiano y estés pasando por una lección amarga en tu vida. Puede pasar, ¿no? Porque de hecho yo creo que muchas veces, en muchas de nuestras historias, fue un accidente, una enfermedad, una circunstancia dura, las que nos trajo el Evangelio, ¿no? Puede ser, pero no siempre es así. Pero sea como sea, si tú no eres creyente, no eres cristiano y estás pasando por una lección amarga, un momento duro en tu vida, una cosa sí que puedes tener clara es que Dios te está buscando. ¿A que sí? Es que Dios te está buscando. Hay personas que conocemos, que hemos podido ver su trayectoria y han tenido que pasar por momentos difíciles y aún así no tuercen, no... Va a tener que aprender otra lección.
Sea como sea, si estás en una situación así, lo que tienes que tener claro, si Dios ha permitido que pases por ahí, es porque te está buscando. De alguna manera, cuando pensamos en, y ya termino con esto, en el hijo pródigo, el padre le dejó ir, ¿no? Cuando le pide, Padre, dame todo. ¿Cuándo era el hijo pródigo más amante de su padre? ¿Antes de haber sido humillado o después de haber sido humillado? Porque conoció aspectos de su padre que no habría conocido de otra manera, que el hijo mayor no conocía, porque se creía bueno. El hijo menor reconoció que había tenido mala cabeza, que se había portado mal con su padre, que había vivido en derroche. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, de alguna manera, el padre lo dejó, pero lo seguía buscando. ¿No? Además dice el texto que cada mañana salía al camino para ver si volvía, ¿no? ¿Le dolería al padre? ¿El padre sabría dónde estaría su hijo? Probablemente sí. Cuando se le acabe el dinero, ¿no? Pero aún así le estaba buscando, ¿no? Así que sea como sea, ya sea que seas creyente, Dios te está buscando, pero ya sea que eres creyente, Dios te sigue buscando. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es cerrar el oído a esas lecciones duras que permite Dios a lo largo de nuestra vida y no hacer caso. ¿De acuerdo? Porque sea como sea, Dios te sigue buscando para traerte a ti. Para que al final puedas decir, como dijo el salmista, bueno me es haber sido humillado. Ha sido bueno para mí. Amén. Señor, te damos gracias por esta lección, por este testimonio también del salmista, Señor, porque esta también es nuestra vida. Te damos gracias por haber enseñado las cosas que nos has enseñado para hacernos madurar, para hacernos creer más en ti, confiar, también para traernos a ti y conocerte, Señor, a través de la persona de Jesús. Te pedimos por todas las personas aquí, Señor, ya sea que están en el antes, en el durante o en el después, que tú les puedas seguir mostrando que eres bueno para con ellos. En el nombre de Jesús. Amén.